Saludos mis amados, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bienvenidos a esta segunda semana. En esta segunda semana vamos a ir ya concretando más, profundizando más lo que iniciamos la semana pasada. Ya de una manera más formal vamos a hablar del libro de Levítico. ¿Qué significa este libro dentro del canon? Y por qué es importante que nosotros aprendamos, entendamos el libro de Levítico. Es necesario, hermano, porque aquí está condensada la legislación que Dios dio por medio de Moisés para su pueblo. Una ley donde se comienza a ejercer el sacerdocio, donde se comienza a ejercer las funciones de cada una de la estructura de ese pueblo de Israel. Entonces nosotros para esta semana vamos a definir ya claramente lo que significa el holocausto. Cómo el holocausto de una manera clara a la luz de los escritos se puede ver. Es esa combustión total del sacrificio. Cómo ese sacrificio se vuelve nada. Una solución final para los hebreos. Aquí es importante entender esto. Solución final para los hebreos. Tenemos que ubicarnos en el contexto, en la época, para poder entender que para ellos, en el momento del pecado, en el momento de pagar, una vez que pagan su pecado, ya es el momento final de su falta. Entonces vemos que lo más destacado dentro de la ofrenda era el holocausto. Era una entrega total para que se perdonara, cumpliera su falta, se redimiera. Eso era lo que significaba. Entonces podemos ver que hay un acto que se reconocía como algo que agradaba a Dios. Y es importante reconocer que Dios valoraba este acto. Se realizaba todos los días como un holocausto continuo. Entonces aquí muy personal, muy personal. Nada de teólogo, nada de estudioso, nada de nada. A manera de título personal, yo digo, si en Éxodo se nos dijo que salieron 600.000 hombres aproximadamente, sin meter mujeres y niños, ¿cómo en este momento yo me hago una pregunta? ¿Cómo trabajaban ellos? Porque estamos hablando que era mañana y noche, todos los días. Era un trabajo impresionante, un trabajo que donde todos los días la gente pecaba y todos los días tenían que pagar por su pecado. Y aquí vemos que la ley sobre este holocausto se puede apreciar en Levíticos capítulo 6 y ahí ustedes pueden ver cómo y entender lo que significa esta ley del holocausto. Además que se debe leer todo el libro porque cuando se lee el libro, la Biblia, se entiende lo que se está hablando, se entiende lo que se está diciendo. Porque podrán existir los libros, los comentarios, los diccionarios, todo eso está muy bien, pero eso no sustituye a la Biblia. La Biblia es el manual, el complemento preciso que es la primera palabra que tiene que leerse. Entonces, ¿qué era? Esto era la forma como Dios habló a Moisés para esa ley. Era perpetua toda la noche el sacrificio. Una recolección de las cenizas al amanecer como parte de ese ritual y se llevaban fuera del campamento y esto era una prueba de aceptación de la ofrenda. Cuando eso ocurría, que no quedaba nada, que quedara polvo, se había pagado por el pecado. El sacerdote era el que ofrecía el sacrificio, más adelante se hablará de él. Ahora escuchen esto. Los únicos que podían hacer los sacrificios eran los sacerdotes. Imagínense. Era un trabajón que tenía esa gente todos los días. Algo en el sacrificio era algo ofrecido que no se puede reclamar. Algo ofrecido, algo que yo doy.
y no puedo reclamar. El único que tiene la última palabra es Dios. Pero cuando la persona llevaba el sacrificio, lo llevaba y ya. No tenía que ver más nada con eso. No podía reclamar, no podía decirle nada al sacerdote. Nada, pero nada era nada. Porque era una entrega. Y entonces nosotros vemos aquí algo muy importante. La muerte es símbolo de juicio de Dios. Pero escuchen ahora esto. La muerte es juicio y a través de la muerte se repara la vida. Aquí ustedes pueden ver y ya pueden ir complementando lo que significa la Biblia como tal. Y más adelante lo van a ver. Y más adelante nosotros lo vamos a interpretar como cristianos. La muerte es juicio y a través de la muerte se repara la vida. Ya esto cristocéntricamente hablando se entiende. La ofrenda. El pueblo de Dios daba diversidad de ofrendas. Era un acto de solemnidad a Dios, un acto de reverencia, un acto de obediencia, un acto de cumplimiento. Era un acto sagrado. Era un acto sagrado en la antigüedad. Los principales sacrificios son 4. El holocausto, la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado y la ofrenda de expiación. Ahí estaban los 4 principales que se regían las ofrendas. La ofrenda de oblación, una ofrenda liviana, una ofrenda que no tenía tanto culpa, tanto pecado, una ofrenda de plantas, de animales, de plantas, cereales, muy ligera. Era una ofrenda en donde no había sangre, era algo espontáneo de acercamiento a Dios. La ofrenda de paz, como se dijo, esta era por incumplir o faltar, ya sea a Dios, al prójimo, y se acompañaba de la ofrenda de oblación. La ofrenda por el pecado está preparada para cuando alguien pecara, realizar dicha ofrenda. La ofrenda por la culpa aparece por primera vez en Levítico 5:6. Son las faltas contra Dios o contra el prójimo. Se ofrecía una ofrenda expiatoria por la culpa, ya sea por falta o semejante a una ofensa a Dios. Imagínense eso. Hoy día fuera terrible hacer esta ofrenda. La vaca alazana, ofrenda por el pecado, era muerta fuera del campamento. Después se rociaba la sangre 7 veces en el tabernáculo y ahí se pagaba por el pecado. La ofrenda de libación era una ofrenda de vino, aceite que se hacían todos los días. Era una ofrenda como grata, una ofrenda como agradable, una ofrenda ligera que se hacía todos los días. Ahora hablemos del sacerdote. ¿Qué representaba el sacerdote? ¿Quién era el sacerdote? Y es muy importante entender esto, porque nosotros como cristianos tenemos que entender cuál es el sacerdocio. ¿Quién era el sacerdote? Era un ministro especializado para el culto. Una persona íntegra, una persona pura, una persona honesta, una persona que tuviera buen testimonio, una persona honrada. Eso era el ministro encargado. Mediador entre los hombres y Dios, porque era el que ofrecía el sacrificio. Limitado a la casa de Aarón. La primera casa que se entregó al sacrificio fue la casa de Aarón. Intercedía por los pecados, realizaba la expiación. Era el intercesor por los pecados. Consultaba a Dios para saber su voluntad. ¿Qué decía Dios? Enseñaba al pueblo las enseñanzas dadas por Dios. El sumo sacerdote, el de más rango, solo él entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote era el sacerdote con más rango dentro del pueblo. ¿Qué tenía que tener? Santidad. Santidad, tenía que ser un hombre santo para poder ser sacerdote.
sin defecto físico. Tenía que tener, ser impecable físicamente. Casado con una mujer ejemplar. Él no podía tener defecto físico, pero si la mujer no era ejemplar, no podía ejercer el sacerdocio. No podía contaminarse con el paganismo. No podía el sacerdote pensar nada y no podía tener ninguna relación con el paganismo. No podía tocar nada inmundo el sacerdote. Muy interesante todo esto del sacerdocio. La vestimenta, ¿cómo era la vestimenta de este hombre? Era lino de alta hermosura, túnica blanca, tenía que tener una vida limpia y santa, vestiduras especiales de acuerdo al momento, manto azul, orlas azules, campanillas de oro. Estas campanillas se usaban cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y si él no salía porque había pecado, con estas campanillas los jalaban y ya sonaban y sabían que ya había muerto. El efod era un coselete sujeto a un ceñidor de color rojo, oro, azul y púrpura, y el escarlata, con 2 piedras sobre las hombreras para hacerle peso a ese efod. El sumo sacerdote llevaba un urín y un tumín para la suerte. Eso se echaba y a veces daba negativo o positivo para alguna pregunta que se tenía que hacer. Un turbante en láminas de oro y un sostén de sacerdocio. ¿Cómo era la consagración? El pueblo tenía que estar presente para esta consagración. Hombres limpios, primero ofrecer ellos por sus pecados. Tienen que estar puros, limpios, inmaculados para poder hacer esto. El lavamiento era importante dentro de la consagración como sacerdote. Las vestiduras sagradas, el ungimiento de Aarón para ejercer ese sacerdocio. Los sacrificios de la consagración, cómo tenían que hacer, y la fiesta del sacrificio para conmemorar a ese sacerdote. La purificación de Israel. ¿Cómo era la purificación para Israel? Levítico del 11 al 15 pueden apreciar eso. 100 veces se usa la palabra inmundo, muy poco la palabra pecado. Es más importante la pureza ceremonial que la pureza moral dentro del entorno de Levítico. Los propósitos y reglas de la pureza e impureza. Dios quería enseñar al pueblo sobre la santidad. Dios quería preparar a este pueblo. Dios quería educar a este pueblo para que comprendiera lo que era la santidad. ¿Cómo era la santidad a Dios? Dios quería la salud para el pueblo. Que el pueblo se mantuviera sano. Que el pueblo se mantuviera limpio. Que el pueblo se mantuviera puro. Eso era lo que Dios estaba buscando. Lo que Dios quería para este pueblo. Lo que Dios quería para ellos a través de la regla de la santidad, la regla de la salud. Eso era lo que estaba buscando Dios. La clasificación de los animales puros e impuros. Cómo esos animales se separaron y cómo esos animales se tenían que separar. Entonces nosotros vemos que la clasificación de los animales era para los que se podían comer y los que no se podían comer. Cuáles eran unos y cuáles eran otros. Ahí se diferenciaban esos animales. Y vemos la impureza de reproducción. Esta impureza de reproducción es muy importante porque está relacionada con la vida. Se podía hacer cuando la mujer daba luz, se purificaba con un cordero,
la que tenía recursos. La pudiente con un cordero, la pobre con una tórtola o un palomino. Las reglas referentes al flujo eran importantes porque esas reglas eran de acto sexual. Se aplicaban tanto en el derrame normal como en el anormal. Esas vestimentas tenían que aislarse para que no contagiar a las personas ni contaminar a las personas. Y uno puede ver este significado de las reglas, habla de las impurezas y las normas, cómo las impurezas y las normas se ven aplicadas dentro de las leyes, dentro de estas leyes, dentro de estas funciones relacionadas con la reproducción, cómo eran para cada uno de estas personas, cómo ellos tenían que vivir de acuerdo a esas funciones, de acuerdo a esas normas que se estaban implementando y que ellos las cumplían a cabalidad. Vemos la impureza de lepra, era referente a las enfermedades contagiosas, como estas enfermedades contagiosas estaban inmersas dentro del pueblo, dentro de la población, y el sacerdote era el encargado de velar por cada uno de estas personas impuras para que no contaminaran a alguien limpio. El símbolo de la lepra se consideraba esta espantosa enfermedad como un proceso de corrupción paulatina que hacía inmunda a su víctima. El símbolo de la lepra también estaba marcado como repugnante, separado, estaba en la sangre. Para los hebreos, la lepra. La purificación del leproso, el sacerdote tomaba 2 avecillas, una sacrificaba en vaso de barro sobre agua corriente y la sangre era mezclada con el agua. Luego se mojaban la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo. Con el agua mezclaban con la sangre, se rociaba 7 veces al que había de ser purificado y entonces se ponía en libertad la avecilla viva. Entonces uno puede ver cómo se aplicaba esto en el sacerdocio hebreo. ¿Cuál es la reflexión final de lo que hemos visto hasta aquí? Lo que hemos estudiado hasta este momento. Por donde vamos. Dios es el creador de los sacrificios, que colocó el corazón, lo colocó en el corazón de la vida del pueblo hebreo. Dios diseñó el sacrificio incesante de animales y el interminable resplandor del fuego del altar. Grabar el fuego en la conciencia del pueblo de Israel, el sentimiento de su profunda pecaminosidad. El sacerdocio en Levítico se ordenó divinamente para ser mediador entre Dios y la nación hebrea mediante el ofrecimiento de animal. Entonces nosotros podemos ver que hasta dónde vamos, lo que ha significado el libro de Levítico y cómo se puede ver